Hola muchachos, pues de nuevo comenzamos con el repaso de redes neuronales, ¿cierto? Entonces, ustedes deben recordar pues que una neurona, ¿cierto? Una neurona es un elemento, ¿cierto? Pues que toma unas entradas y nos emite una salida, ¿cierto? La neurona tiene varias características, ¿cierto? Es que contamos con unos pesos, ¿cierto? Y una función de activación, ¿cierto? Una función de activación. Entonces, ¿cómo se emite la salida de la neurona? La salida de la neurona es esa función de activación por las entradas ponderadas multiplicadas por cada uno de los pesos. W2 más X2 W3. ¿Estamos ahí? Entonces, bien. Entonces, ese es el elemento básico de una red neuronal. Ahora, ¿cuál es el poder de una red neuronal? Pues que una red neuronal puede reconocer patrones a partir del ajuste de los pesos. Los algoritmos de entrenamiento que hemos manejado en este curso manejan pues los pesos, ¿cierto? Básicamente siempre vamos a modificar los pesos, nosotros no vamos a hacer nada más, ¿sí? A lo largo del curso. Entonces, muchachos, computacionalmente esto lo podemos representar de la siguiente manera. Nosotros tenemos un vector que representa los pesos y un vector que representa las entradas, ¿cierto? Un vector que representa los pesos y un vector que representa las entradas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? La entrada neta es igual a la multiplicación de este vector W, pues por X, bueno, voy a ponerlo también vector columna, fila, X1, X2, X3, entonces W por X transpuesta. Pues esta multiplicación nos da exactamente esto acá. Es lo básico de un funcionamiento de una red neuronal, ¿sí? Ahora bien, esa entrada neta, que voy a anotar como X barra, pues sencillamente la metemos a la función de activación. Que de la función de activación que podemos usar, hay varios casos. Entonces podemos utilizar una función escalón, una función escalón sencillamente que a partir de un x, de un x dado, de un x igual a k dado, ¿cierto? Entonces, de un k dado vale 1 y en otro caso vale 0. ¿Qué otro tipo de función de activación tenemos? Tenemos la función lineal, ¿sí? Tenemos la función lineal, ¿sí? La función de activación puede ser cualquier cosa, pero las funciones deben ser estrictamente positivas, porque los algoritmos de entrenamiento están basados en ¿qué? En el error, ¿cierto? Si tenemos una cantidad negativa y una cantidad positiva, cuando se hace la corrección del error, entonces se va a tirar a más negativo. ¿Qué quiere decir? Que el error va a aumentar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se requiere que la función de activación siempre nos dé una salida positiva, ¿cierto? Eso lo hemos hablado. Entonces tenemos y, esta es la función escalón, esta es la función y igual a x, esta es y igual a escalón de x. Tenemos otra función de activación, ¿cuál? ¿Cuál es la más famosa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este nene? Que era algo, es algo así. Que esta es uno, ¿no? Que es una función así. Empieza por S. La función se moldea, ¿cierto? Entonces f de x es igual a 1 sobre 1 más e a la menos x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros resulta que los algoritmos de entrenamiento suelen utilizar la derivada del error. ¿Ustedes se acuerdan de métodos numéricos? Que cuando se hacían aproximación por mínimos cuadrados, ¿qué se hacía? Se derivaba el error para buscar ¿qué? El mínimo. Eso que ustedes ven ahí, método de mínimos cuadrados, es un método de gradiente, ¿sí? Un método de gradiente trata de derivar una medida y llevarla a su mínimo. ¿Cómo llevamos al mínimo? Cuando la derivada es 0. Por eso estos métodos buscan, por eso estos métodos utilizan la derivada, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí?
Bueno, entonces vamos a lo que es la implementación de una red neuronal en Python, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo, hoy qué día es, hoy 5 de febrero, ¿no? Entonces voy a volvérsela a implementar desde cerito, cerito, pollito. ¿Esto qué es? RN. Entonces esto es 5 de febrero. Entonces voy a llamar este ejemplo punto. Entonces muchachos, uno en una red neuronal, ¿cierto? ¿Qué recibe? Uno que debe tener presente en una red neuronal. ¿Una red neuronal qué tiene? Tiene unas entradas y unos pesos, ¿cierto? Recuerden pues que utilizamos la librería NumPy por acá. ¿Listo? Entonces, una red neuronal en unos pesos iniciales, ¿cierto? Los pesos iniciales, unos pesos y una entrada. Y de aquí nosotros queremos conocer la salida. Entonces, pues es una salida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa por acá, muchachos? Entonces, la salida que es igual a pesos por la transpuesta de ¿qué? De las entradas, ¿cierto? ¿Estamos allí? Entonces, ¿los pesos qué es? Los pesos, pues, es el número de entradas que hay, ¿cierto? Los pesos suelen ser, ¿qué? Aleatorios, ¿no? ¿Cuántas entradas colocamos acá? 3. Entonces, 0.3, 0.6 y 0.7, ¿cierto? Luego, unas entradas, bueno, vamos a iterar las entradas, más bien. Entonces, muchachos, vamos a probar esta red neuronal. Voy a compilar. Entonces, Python, esperen a ver si la embarré. Ah, bueno, creo que sin esto. Listo. Aquí va. 2 puntos. Listo. Ahí ya está. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar esta red neuronal. ¿Esta red neuronal a qué equivale? ¿Cierto? Esta red neuronal que he puesto acá, pues es básicamente esta misma que hicimos acá, pero con los respectivos pesos. ¿Cuántos pesos les pusimos? 0.3, 0. Y 0.7, ¿cierto? Entonces, ¿qué función de activación vamos a utilizar? Utilicemos la función simoidea, ¿sí? Entonces, de activación recibe una entrada y retorna, sería, esperen, yo me robo algo de por acá. Voy a robar la función simoidea. Eso estaba por acá. Eso está elementos básicos. Esta es la red más básica de la vida. Aquí está la simoide. Entonces debo robarme la función mat. ¿Listo? Debo robarme la función mat. Y para evitar dolores de cabeza, siempre coloquen esto, muchachos. Encoding. Este de acá. Siempre colóquenlo. ¿Saben por qué? Para que les acepte tildes y ñes en los comentarios. Si no les aparece un error. ¿Listo? Eso es importante para eso. Y voy a utilizar la librería mat. Entonces, bueno, necesitamos la función de activación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo nos responde esta red neuronal entre las entradas. Entonces, yo voy a generar un grupo de entradas. Igual numPy.array. Entonces, pongamos dos entradas. Por ejemplo, 1, 1. ¿Qué otra? ¿Qué otra entrada? 0, 1, 0. ¿Qué otra entrada? Vamos a una última. 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces, entonces, y in range sería entre 0 y numpy.size de... Esperen a ver, no me acuerdo, era numpy.size. Era... Ah, bueno, lo coloqué directamente, no complica. Entonces, ¿cuánto es el tamaño de esa array? Es de tamaño 3, ¿no? Igual recuerden que range solamente coge el anterior, ¿no? Entonces sería 0, 1 y 2.
Bueno, luego de aquí, ¿qué hacemos? Entonces lo que hacemos es z igual, y aquí es sigmoide, ¿cierto? De peso, sí. Entradas. Ya no, aquí tengo que corregir algo. Aquí tengo que corregir algo. Tengo que hacerlo por cada una de las entradas, ¿no? Entonces, salida igual a nufi punto ceros, pongámosle tamaño 3. ¿Qué hace esto? Genera un array de tamaño 3 lleno de ceros, ¿cierto? Entonces, debo hacerlo por in range 0,3 y voy a poner salida en y es igual entonces esto viene siendo la entrada neta, ¿no? Entonces sería sigmoide en qué posición de entrada neta en dónde en i, ¿no? Entrada neta en i, ¿cierto? Y acá pues sencillamente retornamos el array salida. Entonces, bueno, y aquí recorrimos. Entonces z es igual a red neuronal, ¿cierto? Le debemos enviar las entradas, en este caso sería entrada en la posición y le enviamos los, ¿cómo? No, vamos a ver, ¿quién envía todo? Ah, sí, se envía todo, ok, mejor. Entonces z es nuestra salida. Y finalmente hacemos print de. Sí, ok, no da. Entonces, ¿qué pasó? Numpy no está definido. CNP. Y creo que por acá, ¿yo le puse NP? Estoy acostumbrado a utilizar el nombre NP. Sí, porque yo la llamé la librería así. Hay un error aquí, ya sé qué es. Tuve un pequeño descuido, es que aquí falta un corchete. Wish. No es transpose, ¿no? Es transpose. ¿Y ahora qué? Entrada neta. Ah, no. Te explico por qué. Porque es que la entrada neta es cada uno de estos elementos. Entonces necesita recorrer uno por uno. Tú no puedes sacar una función de un array, porque él necesita un escalar. Entonces, por lo tanto, sí necesito el for. Entonces, como son 3 entradas, entonces la salida es np.0. ¿De qué tamaño? 3, ¿no? 0, 1 y 2, correcto. Entonces, de tamaño 3, entonces voy a hacer otro for 0,3 y z en la posición y, ¿cierto? Igual a red neuronal, entrada neta, en i, y finalmente imprímame z. Ya debe funcionar. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué eres así? Así está bien. Entrada en i. Igual no pierdo nada viendo acá. No, esto aquí es distinto. Ve, pero qué raro. Porque yo tengo un array bidimensional, ¿no? Voy a imprimir a... Voy a comentar esto. Voy a comentar esto. Ahí es. Voy a imprimir entrada. Ya yo veo algo. ¿Qué pasó? Ah, ya. Python. Ejemplo punto. ¿Qué dice? Ah, el problema es de indentación. Porque no he comentado esta vaina.
Ahí está el array. Voy a preguntar por entrada en 0. A ver qué me dice. Qué raro. O sea, esto sí está funcionando. Miremos a ver qué pasa. Él me dice que... red neuronal, ve, pero qué raro. Sí. No, no lo toma. Range toma hasta el inmediatamente anterior. Sí. ¿Será? Pues es que yo me acuerdo. No, lo que pasa es que aquí estoy construyendo, no, aquí el ejemplo yo estoy construyendo es la entrada. Como la entrada son 3 bits, ¿cierto? La entrada son 3 bits. Entonces si lo hago desde 0 hasta 2, estoy haciendo 0 y 1. Estoy construyendo la tabla, aquí estoy construyendo la tabla de binarios entre 0 y 1. No, range está bien. No, ahí tengo un error estúpido. Pero se supone que estas cosas... Python, ejemplo.py, línea 28, me dice que hay un error aquí. Qué raro. Voy a hacerle en lugar esto un print. ¿Sí? Sí. No, ya sé cuál es el... Sí, miren. Sí. Es un problema de asignación. Ah, ya sé cuál es el problema. Entonces, muchachos, observen aquí. Tenemos la primera entrada, ¿no? Que es 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces, aquí en esta primera parte, ¿qué obtenemos? La entrada neta son los pesos por la traspuesta de ¿qué? De las entradas. Y aquí hay un error. Ya les explico por qué. Porque la entrada neta es un solo valor. La entrada neta es un solo valor. Entonces la entrada neta, y así ya nos da. Abajo no estamos, entonces hay un problema con la entrada neta. La entrada neta debe ser un solo valor. La entrada neta, venga, yo veo que es. Ahí. Ah, ya. Es que es producto... se llama producto punto. Ya aquí ya. Ahí está. ¿Sí? Es que es producto, es np.dot. Sí, por eso es que es np.dot. Si ustedes lo que hicimos acá, muchachos, pedí disculpen, pequeño error, es la entrada neta es hacer esta multiplicación entre el array de pesos y el array de entradas. Entonces, ¿cómo tenemos esto? Pues sencillamente lo hacemos, lo transponemos y al transponerlo queda W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3. ¿Sí? ¿Preguntas allí, muchachos? Esto es lo que habíamos hecho al principio. Bueno, ahora ¿qué pasa? Con esto, ustedes pues van a obtener unas respuestas acá. ¿Sí? En este caso. Ustedes van a obtener una respuesta acá, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Pues eso la idea es que mediante unas entradas y en el ajuste de los pesos reconozcamos una función, ¿cierto? ¿Estamos allí? O sea, podemos reconocer un OR, podemos reconocer una AND, bueno, lo que sea. Pero para eso, ¿qué necesitamos ajustar nosotros? Los pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos por acá, muchachos, a lo que seguía, que era el caso de Perceptron. Entonces, en el caso de Perceptron, yo creo que ya es hora de